Bienvenido a mi canal, en donde estamos aprendiendo temas de física y matemáticas. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de dinámica, específicamente del tema de segunda ley de Newton. Entonces, manos a la obra. Tenemos el siguiente ejercicio que nos dice, en la figura M1 es igual a 20 kilogramos, M2 es igual a 36 kilogramos y el ángulo alfa es 53,1 grados sexagesimal. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la rampa es mu sub k igual a 0,40. Encuentre A. Las aceleraciones de los objetos. B. La tensión en la cuerda y C, el tiempo que demora en recorrer una distancia de 12 metros después de que el sistema se libera a partir del reposo. Entonces tenemos ese ejercicio y tenemos aquí nuestra figura. Aquí está la figura. Tenemos aquí la masa 1, la masa 2 y el ángulo alfa. Vemos aquí que la masa 2 está sobre una rampa inclinada y la masa 2 está colgando así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer aquí es realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Dónde realizamos ese diagrama? En ambos bloques, ¿ya? En el bloque 1 y en el bloque 2. Entonces, tenemos que realizar diagrama de cuerpo libre. Vamos a realizar primero aquí en el bloque 2. Tenemos la masa 2. Entonces, diagrama de cuerpo libre, es decir, identificar todas las fuerzas que actúan sobre este bloque. Primera fuerza, el peso. Entonces, aquí tenemos el peso para abajo siempre. Otra fuerza, tenemos la tensión. Entonces, esas son las dos fuerzas que tenemos. El peso, yo voy a colocar aquí el peso W2. El peso W2 y la tensión aquí T simplemente voy a colocar. Porque solamente es una única cuerda, entonces solamente hay una tensión. Entonces T. Ahora, lo mismo realizamos aquí. Diagrama de cuerpo libre en el bloque 1. Pero aquí nos damos cuenta que no es tan simple. ¿Por qué? Porque está sobre una rampa inclinada. Entonces, ¿cómo debemos proceder en el caso de rampas inclinadas? Nosotros utilizamos, ¿no?, justamente esa inclinación para nuestras coordenadas. Es decir, la coordenada X va a estar en esta dirección y la coordenada Y vertical a esa coordenada, perpendicular que diga a esa coordenada X. Entonces, vamos a realizar nuestro sistema de coordenadas. Y aquí tenemos el sistema de coordenadas. Por convencionalismo utilizamos de esa forma, ¿ya? Alguien puede preguntar, ¿y por qué no hacemos de la forma tradicional, horizontal y vertical? Sí se puede hacer. El único detalle es que en ese caso vamos a tener que realizar más descomposiciones vectoriales, ¿no? Por eso es que utilizamos de esta forma. ¿Por qué? Porque de esa forma ya tenemos varias de las fuerzas en los ejes de coordenadas, en X y en y reduce nuestro trabajo. Entonces, lo ideal es hacer el sistema de esa forma. Ahora, diagrama de cuerpo libre en este bloque 1. Identificamos todas las fuerzas que actúan sobre el bloque M1. Primera fuerza, la tensión. Aquí está la tensión.
¿Qué más tenemos? La fuerza de fricción. ¿Ya? La fuerza de fricción es en dirección opuesta al movimiento. Para eso nosotros tenemos que saber para dónde se va a mover el sistema, ¿no? El bloque uno y el bloque 2. Si se suelta del reposo, el bloque 2 que pesa 36 kilogramos va a ejercer una mayor fuerza, ¿no? Entonces va a arrastrar al bloque M1, es decir, el bloque 2 va a caer, ¿no? Va a moverse en dirección hacia abajo, mientras que el bloque uno en dirección sobre la rampa, pero en esa dirección diagonal, ¿no? Entonces, sabiendo eso, ¿no? Entonces sabemos la dirección de la aceleración. La aceleración va a ir en ese sentido y es aceleración positiva. En el caso de aquí, vertical, la aceleración va a ir en sentido hacia abajo y es negativa, ¿no? Porque está yendo hacia abajo. Entonces, aquí es positiva y aquí es negativa. ¿Ya? Entonces, tenemos ya las direcciones de las aceleraciones y si el movimiento es en ese sentido, la aceleración, es decir, mejor dicho, la fuerza de fricción va a estar en sentido opuesto, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener la fuerza de fricción. Esta es la tensión y aquí la fuerza de fricción. ¿Qué más? ¿Qué fuerzas también tenemos? Tenemos también la normal, ¿no? ¿Dónde está la normal? Aquí. Esa es la normal. La fuerza normal. Es la reacción debido a la superficie, al contacto con la superficie, ¿no? Eh, y siempre esa fuerza normal es perpendicular a la superficie. Si la superficie está en esta inclinación, ¿no? En esta dirección, perpendicular a esa superficie es la fuerza normal. Entonces, en esa dirección. Y finalmente, ¿qué fuerza más tenemos? El peso. ¿M? El peso que es perpendicular hacia abajo, ¿no? Ahí está el peso. Y bueno, como les mencioné anteriormente, este sistema de coordenadas se se realiza de esta forma. ¿Por qué? Porque tenemos la mayoría de las fuerzas en los ejes de coordenadas. Por ejemplo, la tensión ya está en el eje X, la fuerza de fricción también y la normal. La única fuerza que no está en los ejes de coordenadas es el peso. Yo voy a colocar aquí el peso W1, ¿no? El peso 1. Este es el peso 2, este es el peso 1. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Todas las fuerzas tienen que estar en los ejes de coordenadas para que yo pueda aplicar ya sea la primera condición de equilibrio o la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Descomponer esta fuerza, que es la fuerza, el peso, ¿no? Para eso yo necesito conocer o este ángulo de aquí o este ángulo de aquí. Conozco alfa. ¿Cuánto vale alfa? Dice que vale 53.1. Este ángulo vale 53.1. Por lo tanto, este ángulo de aquí vale el complemento. O si no, vemos aquí, ¿no? Pueden colocar, haciendo la geometría, se dan cuenta que este ángulo también es alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque este de aquí, el otro ángulo es el complementario, porque alfa más este ángulo de aquí tiene que ser 90. Y como todo esto es 90, si ya tengo aquí que este es el complementario, este de aquí tiene que ser alfa. Eso es geometría, ¿no? Por geometría, analizando los ángulos. Entonces ya tengo ya el ángulo y ahora sí puedo hacer mi descomposición vectorial.
Entonces, vamos a descomponer el peso. Entonces, vamos aquí. Listo. Tenemos ahí las componentes del peso. Este de aquí va a ser W1, el peso 1, el módulo del vector por el coseno de alfa. Y este de aquí va a ser W1 por el seno de alfa. ¿Ya está? Entonces, ahora ya están todas las fuerzas en los ejes de coordenadas. Aquí ya estaban inicialmente, aquí estamos utilizando el sistema tradicional, así, horizontal y vertical, ¿no? Aquí no hay que modificar el sistema de coordenadas. Aquí sí, ¿no? Hay que adecuarnos a las circunstancias. Una rampa inclinada, entonces el sistema de coordenadas es de esa forma. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos las condiciones, ¿no? Ya sea primera condición de equilibrio o segunda ley de Newton. Voy a analizar primero en Y. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en Y? ¿O cuál es la condición que rige en Y? Sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque en Y no hay movimiento. El movimiento es en el eje X, aquí, en este eje X, ¿no? En esta coordenada. Entonces, en Y no hay movimiento, entonces se cumple la primera condición de equilibrio que nos dice sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Y cuáles son las fuerzas? La normal, que es positiva, menos esta componente en Y del peso, menos W1 coseno de alfa. Esto tiene que ser igual a cero. ¿Por qué menos? Porque este es negativo, no para abajo. Para arriba, bueno, para arriba ya no tiene sentido, sino en dirección positiva y en dirección negativa, ¿no? Uno es positivo, el otro negativo. Ya está. ¿Y el peso? ¿Cómo se determina el peso? ¿No? El peso es masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, y voy a aprovechar y paso esto al otro lado también. Sería el peso 1 por el coseno de alfa, pero el peso 1 es la masa 1 por la aceleración de la gravedad por el coseno de alfa. Ya está. Ya tengo ya la fuerza normal. ¿Para qué me va a servir esta fuerza normal? ¿No? Para determinar la fuerza de fricción, porque recordemos, la fuerza de fricción es igual a la constante, el coeficiente de fricción cinética por la normal. Y la normal la tengo aquí. Entonces voy a reemplazar. Fuerza de fricción entonces es mu sub k por la normal que vale m1, la masa 1 por la aceleración de la gravedad por el coseno de alfa. Ya está, ya tengo la fuerza de fricción, ¿no? Puedo determinar numéricamente reemplazando el coeficiente, la masa, la gravedad y el coseno de alfa, que conozco el ángulo alfa. O si no, puedo reemplazar de la forma que está y al final coloco los valores, los datos, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Ahora vamos a hacer en el eje X, ¿ya? En el eje, voy a hacer aquí para tener espacio, ¿ya? Sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿a qué es igual? En el caso de X es igual a masa por la aceleración. La masa, ¿pero cuál masa? Esta masa del bloque 1 por la aceleración, ¿ya? Esa es la segunda ley de Newton. ¿Por qué aplicamos segunda ley de Newton? Porque hay movimiento, hay aceleración aquí. Entonces se cumple la segunda ley de Newton
y realizamos la sumatoria de fuerzas. Fuerza positiva y dos fuerzas negativas. Entonces, tensión positivo menos la fuerza de fricción menos la componente en X del peso. Es decir, W1 por el seno de alfa. Esto es igual a ¿cuánto? A la masa 1 por la aceleración. Ya está, ya tenemos esa ecuación. ¿Qué es lo que conozco? ¿Qué es lo que no conozco? Ya, antes de eso voy a reemplazar la fuerza de fricción aquí. Tensión menos la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción es mu sub K, M1, la masa 1, gravedad, aceleración de la coseno de alfa, menos el peso. El peso 1 es igual a la masa 1 por la gravedad por el seno de alfa e igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces ya tengo ahí una ecuación. ¿Ya? Voy a necesitar otra ecuación para resolver. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas, ¿no? Tenemos la tensión y la aceleración. No conozco la tensión y tampoco conozco la aceleración. Los demás valores sí los tengo. Todo lo demás tengo. Entonces no tengo dos valores, dos incógnitas tengo aquí. Entonces necesito una ecuación más para poder resolver. ¿De dónde voy a obtener la otra ecuación? De analizar el bloque 2, el bloque M2. Entonces vamos a analizar este bloque. Entonces aquí. En el bloque 2, ya, esto es el bloque 1 por si acaso. Ahora en 2, en el bloque 2, ¿qué sucede? Solamente tenemos componente vertical, como podemos observar. Entonces, y hay movimiento, y el movimiento es hacia abajo. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan en el eje Y? Tenemos la tensión que es positiva menos el peso. Pero el peso, ¿a qué es igual? Masa por gravedad. Ya voy reemplazando ya. Masa 2 por la gravedad. Eso tiene que ser igual a la masa. ¿Cuál masa? Masa 2. ¿No? Aquí es masa 2 por la aceleración. Y ahí hay que tener en cuenta una consideración, ¿no? Que, ¿cuál es el sentido de la aceleración? Aquí el sentido es en esa dirección, que lo consideramos positiva, y aquí el sentido es para abajo, es decir, es negativa. Entonces coloco aquí el valor de la aceleración, bueno, por lo menos el signo, yo sé que es negativo, entonces lo coloco ahí. Y ahora ya está, ya tengo mis dos ecuaciones, esta ecuación y esta de aquí. ¿Ya? Esta es la ecuación 1 y este de aquí es la ecuación 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Las aceleraciones. Aceleración, aceleración y la tensión. Entonces, ¿cómo resuelvo ese sistema? Hay varias formas. Lo que voy a hacer es, voy a restar. Voy a restar una ecuación menos la otra. Entonces, ¿qué voy a hacer? 1 menos 2. La ecuación 1 menos la ecuación 2. No es la única forma como les estoy mencionando, ¿ya? Pero yo voy a utilizar eso. Entonces voy a restar este de aquí menos este de aquí. Si yo resto tensión menos tensión, se van a anular. Cero va a salir. Entonces, ¿qué voy a tener? Menos, voy a colocar aquí, menos mu sub K
M1 gravedad coseno de alfa menos M1 gravedad seno de alfa, ya está, es esta expresión, menos este de aquí, ¿no? Porque la tensión ya se fue, ahora menos este. Con este signo menos se va a hacer positivo, más M2 gravedad. Esto es igual a M1 por A, M1 por A, menos por menos, ¿no? Se va a hacer positivo y me va a quedar M2 por A. Ya está. Entonces de aquí, la única incógnita es la aceleración. Este de aquí, aceleración. Todo lo demás son valores que yo conozco. Entonces vamos a factorizamos la aceleración. Vamos a tener M1 más M2. Eso que está multiplicando pasa a dividir. Y la aceleración lo voy a colocar en la parte izquierda también. Hacemos esa organización. ¿Ya? Sería de la siguiente forma. La aceleración va a ser igual a toda esta expresión, ¿ya? M2. El positivo lo voy a poner adelante, ¿ya? M2 por la gravedad menos M1 por la gravedad seno de alfa y menos coeficiente M1 gravedad coseno de alfa. Entre la suma de las masas M1 más M2. Y ahora lo que hacemos es reemplazar datos, ¿no? Reemplazamos datos. Podríamos factorizar, ¿no? Tenemos la gravedad, podemos factorizar la gravedad, tal vez M1 aquí, ¿no? Pero bueno, ya depende de cada uno. Como vamos a operar con la calculadora, entonces no hay mucha ventaja de factorizar. Si desean lo pueden hacer y no hay problema. ¿Ya? Entonces sería M2, la masa 2. La masa 2 vale 36. Entonces sería 36 por 9,8 menos la masa M1 20 por 9,8 por el seno de ¿cuánto? El seno de 53,1 menos el mu sub k, el coeficiente 0,4 por la masa 1, 20 por la gravedad 9,8 por el coseno de 53. ¿Entre cuánto? Entre la suma de las masas, 20 más 36. 20 más 36 y listo. ¿Y cuánto nos sale esa expresión? 2,66 metros por segundo al cuadrado. Por cierto, aquí es 53,1, solo que ya no está alcanzando, por si acaso. Entonces, la respuesta es la aceleración, ¿no? La parte A. Todo lo que estamos haciendo hasta ahora simplemente es la parte A, aceleración de los objetos. Esa aceleración es la misma aquí y aquí. En módulo, ojo, en módulo es el mismo valor. ¿Ya? Porque en direcciones ya sabemos que está en esa dirección y este está en dirección hacia abajo, es decir, es negativa. Pero en módulo la aceleración es 2,66
metros por segundo al cuadrado. Y ahora, ¿cómo determinaríamos, ¿no?, la tensión? Podemos utilizar o la ecuación 1 o la ecuación 2. Si nos damos cuenta, la ecuación 1 es más extensa. Entonces, ¿dónde nos conviene aplicar? En esta ecuación, en la ecuación 2. Entonces, vamos a aplicar aquí, reemplazamos valores. En la ecuación 2 tenemos la tensión. La masa, esta expresión masa 2 gravedad lo voy a pasar a la derecha. A la derecha de la igualdad nos quedaría M2 gravedad menos M2 aceleración. Y reemplazamos valores. Podemos factorizar, ¿no? La masa 2 podemos factorizar. Va a ser gravedad menos aceleración. Que gravedad es 9,8 menos la aceleración 2,66 por la masa 2. La masa 2 vale 36. Y operando nos da 257 newtons, ¿no? Este es el valor de la aceleración y este es el valor de la tensión, de la fuerza de tensión, que nos da 257 newtons. Entonces ya tenemos la aceleración y la tensión en la cuerda. Nos está faltando la última parte, la parte C, que nos dice el tiempo que demora en recorrer una distancia de 12 metros después de que el sistema se libera a partir del reposo, ¿ya? Entonces tenemos esa parte, eso es lo que nos pide. ¿Cómo resolvemos? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aplicamos la ecuación de MRV. MRV. ¿Qué nos dice? La posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya está. Esa es la ecuación que nos determina la posición en cualquier instante en el tiempo. Primera condición, nosotros vamos a considerar que ahí en el inicio este es mi origen, desde aquí, ¿ya? El bloque M1 va a ser mi origen de coordenadas y a partir de ahí, cuando se suelta del reposo, es decir, comienza a moverse, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, este término va a ser cero. Y como se mueve a partir del reposo, velocidad inicial cero. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? La posición es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Posición nos dice que 12 metros. Entonces, en 12 metros es igual a un medio de la aceleración. Pero la aceleración, ¿cuánto vale? 2,66 por el tiempo al cuadrado. Y de ahí despejo el tiempo, ¿no? Este que está dividiendo pasa a multiplicar, multiplicando pasa a dividir. Entonces el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no? El cuadrado pasa como raíz cuadrada de 12 por 2 entre 2,66. ¿Y cuánto nos sale? 3,00 segundos. Entonces, nos sale 3,0 segundos el tiempo. Es el tiempo que demora en trasladarse este bloque desde esta posición, que es la posición inicial, hasta una distancia de 12 metros, ¿no? En este caso, en el bloque 1 se va a mover 12 metros en esa dirección. Y en el caso del bloque 2, se va a mover 12 metros hacia abajo, ¿no? Entonces, por eso es que no nos dice, ¿no?
no nos dice 12 metros en qué dirección, ¿no? Porque ya se sobreentiende que se mueve en la dirección correspondiente. No hay otra dirección de movimiento, ¿no? Sigue ese movimiento debido a la configuración aquí del sistema, ¿no? Entonces, así es como resolvemos este ejercicio. Es un ejercicio interesante y sobre todo muy extenso, ¿no? Pero estamos dándonos cuenta que, ¿no? Complicado tampoco lo es, por lo menos no tanto, simplemente que hay que tener muchas consideraciones. Primera condición de equilibrio, segunda ley de Newton, geometría para determinar los ángulos y sobre todo álgebra, ¿no? Todo esto, pequeñas definiciones de física, la mayor parte es álgebra, ¿no? Resolver sistema de ecuaciones, resolver ecuaciones y operar, ¿no? Muy importante también saber operar, utilizar las calculadoras adecuadamente, ¿ya? Entonces, así resolvemos este ejercicio. Si tienes alguna duda, algo no ha quedado claro, déjalo en los comentarios. Y si es que te interesa siempre estar al tanto de los videos que colocamos, inscríbete en mi canal para recibir las notificaciones a primera hora. Muchas gracias por su atención.